Hola, bienvenido a Música y Vida. Hoy veremos los judíos y Jesús. El término judaísmo se refiere a la tradición, a la cultura y a la religión del pueblo judío. El judaísmo es una de las tres religiones monoteístas que hay en el mundo. De ese grupo forma parte también el cristianismo y el islam. Estas tres religiones se originaron en Medio Oriente. El judaísmo considera que Jesús fue el más influyente y al mismo tiempo la persona más dañina por haber sido un falso profeta. Dicen que Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, cuando no lo era. Dicen que inclusive con la presencia de Jesús en este mundo, de haber sido el Mesías, debieron haber acontecido un montón de señales que no ocurrieron. Mucho tiempo antes de que Jesús estuviera en este mundo, un grupo de disidentes religiosos de Jerusalén salieron de Jerusalén y se fueron y se radicaron en el desierto de Judea, en las cuevas de Qumran. Estos son los llamados esenios. Los esenios tenían una disputa importante acerca de cómo se vivía el judaísmo comandado por los fariseos y por los saduceos de aquel entonces. Por eso prefirieron retirarse y vivir solos en el desierto de Judea. Estos hombres también esperaban como judíos la llegada de un Mesías. Pero fíjate que notable que ellos esperaban dos Mesías. Uno que habría de ser un libertador religioso y el otro que había de ser un libertador político o militar. Esto es lo que ellos opinaban como judíos acerca del Mesías que habría de venir. Lo esperaban, estaban entusiasmados con su venida, pero esperaban un libertador que transforme la vida política, social y al mismo tiempo que obre las veces de libertador espiritual para el pueblo de Israel. Muchos opinaron acerca de Jesús. Un par de comentarios de judíos emblemáticos. Por ejemplo, Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío del primer siglo. Había nacido en Jerusalén allá por el año 37, parece que murió en el año 100 más o menos en Roma. En un libro, que de hecho tengo casualmente en mi biblioteca, Antigüedades de los Judíos, dice acerca de Jesús: apareció un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que hizo milagros impactantes. Un maestro, Maimónides, médico, filósofo, rabino. Vivió en el año 1138 hasta el 1204. En la tumba de él se encuentra en Tiberíades, en Israel. Maimónides dijo: Jesús impulsó a la gente a creer que él era el Mesías. Interpretó la Torá de tal manera que violó sus mandamientos. ¿Quién se presentará como Mesías? Solamente alguien que quiera que se burlen de él. Los sabios, al darse cuenta de sus planes y antes que su reputación se extendiera a nuestra gente, dice Maimónides, le impusieron un castigo adecuado. Es interesante el testimonio de Serapión. Serapión fue un filósofo de Siria. Por el año 73 le escribe una carta a su hija y esa carta se encuentra inclusive en el Museo Británico hasta el día de hoy. Y habló de Jesús diciendo: Jesús fue un sabio rey de los judíos que promulgó nuevas leyes. Creo que hacía alusión al Sermón del Monte. Y dice Serapión: no sirvió de nada darle muerte. Por supuesto que la fama de Jesús se extendió en gran manera y así como vecinos tenían conceptos acerca de Jesús, es interesante también pensar en los romanos. Los romanos, sin ser judíos, siendo gentiles, habían tenido una estrecha relación con Jesús, con todo lo que había hecho y con todo lo que había dicho. Los romanos, dentro del momento político y social que se vivía en la época de Jesús, nunca estuvieron abiertamente en contra de él, aunque tampoco lo aceptaron, por supuesto, como Mesías y como Dios, porque ellos tenían su Dios. Ahora, es interesante ver la expresión de un soldado romano quien participa en la crucifixión de Jesús, quien viendo todas las cosas que ocurrían
él declara verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjate qué interesante que allá por el siglo XIX, en Londres, comienza a reunirse un grupo llamado judío mesiánico. Es decir, es un grupo de personas judías que creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos aceptan que aquel que nació en Belén de Judea, que creció jugando en Nazaret y que murió en la cruz, es el Mesías prometido. Esto le ha llevado a estos creyentes en el Mesías, siendo judíos, a ser despreciados por mucho de su propia nacionalidad. También hay un grupo que se forma allá por el año 1973 en los Estados Unidos que se llama Judíos para Jesús. Ellos también creen que Jesús es el Mesías. Para muchos judíos, el nombre de Jesús sigue siendo hasta el día de hoy sinónimo de persecución, inclusive de persecución cristiana. Es paradójico, pero es así. Recuerda entonces usted el caso de los reyes de España que tras un decreto obligan a todos los judíos que abandonen el territorio español. Muchos de ellos tienen que salir e irse a África, otros al territorio de Turquía y muchos también llegan aquí a América. Cuando yo pienso en la opinión de judíos con respecto a Jesús, judíos y Jesús, me es inevitable pensar en lo que opinaban sus discípulos. Eran judíos, estuvieron con Jesús, según lo que rezan los evangelios, mucho tiempo. Escucharon sus palabras, vieron sus milagros, vieron la manera de actuar que Jesús tenía. Un día Jesús, queriendo saber la opinión que tenían ellos acerca de él, lo lleva a un precioso lugar del territorio de Judea. Lo lleva a un lugar lleno de vegetación que se encuentra en la ladera del Monte Hermón, donde el Monte Hermón produce en primavera el deshielo y donde las aguas de ese deshielo se transforman en un caudaloso río que termina siendo después el río Jordán. Allí está Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Jesús le hace una pregunta a ellos que eran judíos. Jesús les dice: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Quién dicen que soy? Entonces, alguno de ellos toma la palabra y dice: bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos un profeta que ha vuelto o resucitado de los antiguos. Bueno, hay distintas opiniones con respecto a vos. Algunos dicen que sos el profeta llorón. Bueno, Jesús interrumpe y les pregunta: pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Pedro, uno de sus discípulos, judío, pescador, toma la palabra y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Esa expresión solamente le cabe a aquel que es Dios hecho hombre según la Escritura. Pedro está reconociendo que Jesús es el Mesías que los judíos estaban esperando. Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque esto que has dicho no te lo ha revelado el estudio, lo que alguien ha provocado en tu corazón para que digas, sino que lo has dicho porque Dios te ha inspirado, mi Padre que está en los cielos, para que lo digas. Tú has dicho palabras que vienen directamente de Dios. Dios ha sido quien ha puesto en vos esa expresión. Bienaventurado Pedro, bienaventurado. Jesús en ese momento también le da a Pedro entonces la certeza de que Pedro y los demás estaban en presencia de aquel que era el Mesías prometido. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora Pablo, un judío de pura cepa, que estudió, conocedor de la cultura y de la religión judía, tiene en su camino, cuando viaja a Damasco persiguiendo a los judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, un encuentro, según lo que cuenta la palabra de Dios, la Biblia, con Jesús mismo. Jesús mismo lo llama la atención, lo hace caer del caballo en el cual viajaba, y Pablo, después de un incidente que inclusive lo deja por un tiempo sin visión, cree en Jesús como el Mesías. Pablo termina diciendo en una de sus cartas, la que va dirigida a los que vivían en Roma, en el capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al gentil. Pablo, judío convertido, también dice que Jesús es el Mesías. No sé si sos judío
descendiente de judíos, no sé si sos gentil, hemos visto rápidamente la opinión de un montón de personas acerca de Jesús. La pregunta que quiero hacerte, y que admite una respuesta sincera de parte tuya, es simplemente, ¿quién es Jesús para vos? Si querés contestar esta pregunta, bueno, te invito a que lo hagas. Aquí debajo, en la parte donde están los comentarios, podés hacerlo. Para mí va a ser una alegría enorme, un honor, conocerte y al mismo tiempo saber qué opinión tenés acerca de Jesús. Repito, ¿quién es Jesús para vos? Gracias. Hasta el próximo video. Soñaba con encontrar el camino, la verdad y la vida verdadera.